Aprovechamos para saludarlo a Damián Dipache. Hola Damián, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. Gracias por atendernos como siempre los domingos que te convocamos. Especialista en consumo. Damián, una de las últimas informaciones que hemos observado es que se retrotrae el tema, el gobierno busca relanzar el tema de los planes de 12 cuotas, ahora 12 o ahora 18. ¿Esto es vislumbrando el fracaso de lo decidido anteriormente? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, la realidad es que el programa de precios transparentes no fue, digamos, no rindió de la mejor forma. Para que tengas una idea, el plan Ahora 12 es implementado por el 46% de los comercios a nivel nacional y el 50% absorbió el interés, porque si no hubiesen caído aún más las ventas minoristas, que de acuerdo a la CAME tuvieron una caída del 3,3% entre enero y febrero. En el caso de la obra 18 es menor, es un 24% quien lo implementa, pero también absorbió el interés promedio del 15%, ¿no? Y cuando ves cuántos implementaron el programa Precios Cuidados en nuestro país, solamente el 41% de los comercios lo implementaron y el Mm. 88% de los que lo implementaron lo hicieron desde el arranque. Después el programa no creció y tampoco creció la exhibición tal cual como se esperaba. Y digamos, lo que sí generó fue una distorsión por parte del consumidor, que se vio mareado y comenzó a comprar mucho más de contado que financiado, hasta que eso se agota, ¿no? Porque ante la pérdida del poder adquisitivo del consumidor ya necesita oxigenamiento vía financiamiento al consumo para seguir generando una rueda de consumo del mercado interno, ¿no? Ujú. A ver, esto es, ¿la gente consume lo mismo? Porque la verdad que los datos es que cada vez consume menos. Sí, en definitiva la gente, digamos, el consumidor está consumiendo menos en bienes Mm. durables, indumentaria, calzado, electrodoméstico, tuvieron una gran caída, y en el caso de consumo masivo la caída fue del 6,1%, de acuerdo a lo que medimos nosotros con Scantech, que es escáner de supermercados, Mm. aunque hoy, esta semana, Duhovne le presentó un informe privado a Macri, en el cual espera que en principio el consumo aumente y represente casi 3 puntos del crecimiento del 3,5% esperado, ¿no? Entonces digo yo, bueno, va a tener que crecer mucho el consumo, porque en el primer trimestre da caída, ¿no? Y representando el 70% del Producto Bruto Interno, deberíamos ya esperar que en abril comience a crecer, cuando la perspectiva por parte del ministro de Economía dijo que recién se iba a retomar el sendero de Mm. crecimiento del consumo sostenible a partir de mayo-junio. A ver, pero Damián, cuando uno mira, hay una cosa de lo que te dice el gobierno, de las perspectivas positivas, de los datos, pero los datos, y te habla permanentemente. La semana pasada hubo una fuerte controversia porque una frase de Mirta Legrand le dijo al presidente, me parece que ustedes no ven la realidad. Eh, yo no entiendo yo creo que ven la realidad claramente, lo que pasa es que no saben salir y le conviene decir otra cosa, ¿no? Pero quiero pensar también eso porque me parece que sería mucho más grave que no observen tal cual es la realidad que intentar decir no le estoy encontrando todavía la vuelta. En tu análisis cuando ves de la actividad del consumo, ¿la gente se está palpando esa recuperación económica de la que estamos hablando, de la que se habla desde el gobierno por lo menos? Yo veo una situación muy dual. Por una parte la economía crece y el consumo cae. Qué raro, ¿no? Esto, Mm. pero en definitiva hay actividades sectores de la economía que comienzan a crecer, como es el caso de agronegocios, el caso de la construcción vía obra pública, energías renovables, telecomunicaciones, que traccionan hacia el crecimiento de la economía. Ahora, no es un crecimiento de derrame, es decir, son sectores de una aglomeración económica que favorece la economía en los lugares donde se produce ese tipo de actividad, pero no es una actividad de derrame, todavía no tracciona, por ejemplo, el crecimiento de la actividad industrial. Eh, Claramente cuando se mueve el campo también se mueve maquinaria, se mueve metalmecánica, plástico, madera, etcétera, pero la realidad que es un solo sector. Para que derrame esa economía debería generarse una sinergia en el mercado interno en otros sectores que sean de más amplio desarrollo. Fíjate que el consumo representa el 70% y
pasamos de la teoría del segundo semestre de llegada de las inversiones a la teoría del segundo semestre de recuperación del consumo. Y me parece razonable que Duhovne lo haya planteado en ese sentido, porque en cuanto se recupere el consumo, hay posibilidad que lleguen las inversiones, tanto el empresario local como el empresario extranjero, ¿no? A ver, pero cuando hablamos de economía y hablamos del tema de inflación, ¿podemos hablar en materia de inflación si el Estado sigue manteniendo un déficit tan alto? ¿Podemos decir, la verdad, va a bajar la inflación cuando en realidad seguimos teniendo un déficit dentro del mismo Estado elevadísimo? Sí, ahí tenés dos cosas. En principio, la inflación pegó un pico de 2,5 en marzo, estaría en 2,1%, perdón, 2,5 en febrero, 2,1% en marzo, estaríamos en un promedio de los 6 puntos en el primer semestre, el primer trimestre, pero sí me parece que la inflación tiende a bajar porque claramente es disciplinadora en el mercado interno. Al haber menos ventas minoristas, tampoco se puede llevar a precio todo lo que el empresario pretende. Entonces, independientemente del alto déficit fiscal, que en parte se financia con LEVAC, colocando bonos en el mercado que después hay que pagarlo, y con deuda externa, me parece que la inflación está disminuyendo mucho más por el disciplinamiento del mercado interno, vía caída de la actividad económica en el consumo e importaciones, que por lo que puede llegar a ser la emisión monetaria o el lanzamiento del LEVAC para financiar ese gasto. ¿Ves en la perspectiva económica que en realidad repunta todo? Digo, más allá de los números que se dice, ¿ves como que en realidad hay una recuperación real de la economía? No, veo una situación muy de una instabilidad y una falta de perspectiva por parte del empresariado en sectores muy importantes. Por ejemplo, en economías regionales, la semana pasada tuve la oportunidad de ir a Río Negro y todavía siguen las peras y manzanas tiradas en las rutas. Veo un sector lácteo deteriorado absolutamente, con Sancor en crisis absoluta, de 4.000 empleados despediría 1.000, con una Serenísima que ya en un 25% fue adquirida por Arcor, con plantas cerradas en Entre Ríos. Y veo, como digo, una situación donde el gobierno ha desarrollado políticas públicas que han incentivado ciertos sectores, y bienvenido sea, pero creo que todavía no ha logrado tener éxito en el desarrollo de una economía más diversificada con un desarrollo integral. Macri se declaró, como siempre digo, desarrollista en campaña, pero bueno, la realidad es que para uno ser supermercado del mundo brindando alimentos, tiene que generar políticas públicas para que estas cuestiones de estos sectores que estoy mencionando no ocurran, ¿no? Porque cuando cierra una planta o uno tira peras y manzanas, no solamente pierde empleo, sino que pierde la empresa. Sí, observo exactamente lo mismo, esa perspectiva de decir, ¿sabes qué? En muchos casos o no le están pegando para lograr el efecto de masa que se necesita, esto es, en los lugares en los cuales ellos apuestan quizás no tengan la masividad la cual demanda hoy la necesidad del país. Pero bueno, esperemos que todo esto se revierta, porque más allá de un partido político siempre estamos hablando de la gente, porque más allá de que alguno quiera ver en códigos electorales exclusivamente, me parece que vos y yo coincidimos que no nos interesa o no nos importa la coyuntura de quién puede llegar a estar en un momento determinado, sino más bien que al fin y al cabo todos estemos un poquito mejor, que ese es el verdadero gran negocio, ¿no? Que todos estemos mejor, ¿no? Sí, a mí me parece que si lo teníamos que ver desde el punto de vista electoral, no está rindiendo bien la cuestión, incluso para el propio Macri. Fíjate que la caída del consumo genera una falta de expectativa respecto del consumidor muy grande en cuanto a sus expectativas personales y su situación actual respecto no solamente del bolsillo, sino de restricción del gasto hogareño, lo cual que de cara a un voto no es la mejor sensación que pueda llegar a tener un potencial votante, ¿no? Por eso digo, para Macri es claramente definitorio que la economía retome. Y teniendo en cuenta que él fue tirando y ampliando el horizonte de expectativas hacia un momento donde la gente ya está queriendo ver los resultados, ¿no? Como digo, el segundo semestre pasamos de vuelta al primer trimestre, y del primer trimestre al segundo trimestre, y del segundo trimestre al segundo semestre nuevamente. Bueno, la realidad tiene que llegarle a la gente, y eso todavía no se logró. Damián, un abrazo, gracias por estos minutos.
Gracias a vos, Daniel. Hasta luego. No, por favor.